Hola mi querida comunidad de YouTube, regresando a otro video de skins ya que veo que les agrada y a mí también me gusta compartirles parte de lo que veo en las teorías. Ahora toca hablar de Cassie, un personaje muy único y que tiene teorías bastante contrastantes a su imagen. Sin más por el momento comenzamos. 1. Obsesión por el amor idealizado. Para Cassie Ainsworth, el amor no era una simple emoción terrenal. Era una religión, un bálsamo místico y la única respuesta posible al vacío que resonaba en su hogar y en su propio espejo. Su obsesión por un felices para siempre de cuento de hadas no era un capricho adolescente, sino la columna vertebral de su frágil psique, una narrativa esencial que construyó para sobrevivir. Esta concepción del amor como una fuerza redentora y absoluta, sin embargo, no estaba hecha para el mundo gris y caótico de Bristol, y se convirtió en la fuente principal de su sufrimiento, especialmente en su relación imposible con Sid. Criada en un hogar donde el cariño era un recurso escaso y la disfunción era el menú diario, Cassie buscó refugio en los arquetipos de las princesas de antaño. En su imaginación, el amor princesante no era solo romance. Era una estructura, una promesa de orden y significado. Si encontraba a su príncipe azul, él la rescataría no de una torre de piedra, sino de la anorexia que la consumía, del dolor sordo de sentirse invisible, y del eco de las discusiones de sus padres. Este amor, en su mente, sería tan poderoso que sanaría sus heridas con solo existir, transformando su realidad en algo lovely. Por ello, cada migaja de atención que recibía de un chico era inmediatamente inflada, interpretada a través del lente distorsionado del cuento de hadas, donde un gesto mínimo podía ser el preludio del gran final romántico. Es en este altar donde Sid Jenkins se convierte, a pesar de todos sus defectos, en el objeto de su devoción. Esta idealización es lo que transforma un simple enamoramiento adolescente en una tortura autoinfligida. Cassie no sufría por Sid, sufría por la idea de Sid, por la versión idealizada que había creado y que chocaba constantemente con la realidad de un chico confundido que no la amaba de la misma manera. Cada rechazo, cada vez que Sid la veía como una amiga excéntrica o un consuelo, no era solo un desaire. Era una grieta en los fundamentos de su castillo de nubes, una negación de la narrativa salvadora en la que había depositado toda su esperanza. Su viaje a Escocia fue la consecuencia última de este choque entre la fantasía y la realidad. No fue solo una huida de un amor no correspondido, sino el colapso de un sistema de creencias. Sin embargo, incluso en el exilio, la obsesión persistió, refinándose quizás, pero sin desaparecer del todo. Al final, la tragedia de Cassie reside en que su búsqueda de un amor de cuento de hadas era, en el fondo, la búsqueda de un amor propio que le había sido negado. Anhelaba que un príncipe externo le confirmara su valía, porque era incapaz de encontrarla dentro de sí misma. Su obsesión por Sid fue el síntoma más doloroso y visible de una fe inquebrantable en una ficción, una fe que, al no poder realizarse en un mundo que no se rige por las reglas de los cuentos, no hizo más que consumirla, demostrando que el felices para siempre puede ser, a veces, la condena más cruel. 2. La manipulación como refugio de Cassie. Existe una lectura de Cassie Ainsworth que trasciende la imagen de la chica etérea y víctima para revelar una arquitectura de control meticulosa y profundamente humana. Lejos de ser solo una pasajera en su propia vida, Cassie era una arquitecta desesperada, y su trastorno alimenticio fue, durante mucho tiempo, su herramienta de poder más eficaz. La anorexia y la bulimia no eran meramente síntomas de una psique herida. Era sobre el único territorio que creía poder dominar por completo: su propio cuerpo. En este microcosmos, ella era la soberana absoluta. Cada caloría rechazada, cada gramo perdido, era un acto de voluntad pura, una afirmación de que, aunque no podía controlar el abandono de su padre, la disfunción de su familia o el desinterés de Sid, sí podía ejercer un dominio total sobre su físico. Su fragilidad se convertía así en una fortaleza invertida, una forma de gritar sin emitir sonido: mírenme, sufran por mí, necesítenme para mantenerme con vida. Este control, sin embargo, era una prisión que ella misma habitaba. Cuando, en un intento por reintegrarse a la vida, o tal vez por adoptar una nueva máscara, comenzó a dejar ir su trastorno alimenticio visible, el equilibrio de poder que tan cuidadosamente había construido se resquebrajó. Al renunciar a la herramienta que garantizaba su centralidad en el drama del grupo, la ansiedad y la necesidad de control no desaparecieron. Por el contrario, se metamorfosearon, buscando salidas nuevas y a menudo más dañinas en su comportamiento hacia los demás. Sin la palanca del pobrecita Cassie, está tan enferma, su manipulación tuvo que volverse más sutil, más psicológica.
Su sonrisa Lovely y su aparente desconexión se transformaron en el velo perfecto para una forma de control más insidiosa, la de la culpabilidad emocional y la dependencia. Es aquí donde su relación con Sid adquiere una dimensión más oscura. Al mejorar, su demanda de amor ya no era solo un anhelo romántico, sino una reclamación de poder. Sid, atrapado en su propia maraña de inseguridades, se convirtió en el blanco perfecto. Cassie, de manera consciente o no, manipulaba los hilos de la lástima y la deuda emocional. Le recordaba constantemente, con su mera presencia curada, lo que él había perdido al no elegirla antes. Su regreso de Escocia no fue solo un reencuentro, fue una reclamación. Al insistir en que estaba bien, pero mostrando destellos de su antigua fragilidad, mantenía a Sid en un estado perpetuo de preocupación y culpa, un mecanismo de control tan efectivo como el de rechazar la comida. Era una forma de poseerlo sin tenerlo, de asegurarse de que, incluso si no era su novia, permanecería atado a ella por los lazos de la responsabilidad y el miedo a que recayera. Y en el episodio donde realiza el examen lo menciona, el poder para ella era lo único que tenía sentido de sufrir su K, o de tener poder sobre Sid. 3. La amistad tóxica de Cassie y Michelle. La amistad entre Cassie y Michelle se presentaba ante los ojos de todos como un pacto de opuestos. La reina indiscutible del colegio y la chica etérea que marchaba al ritmo de un tambor invisible. Sin embargo, bajo la superficie de esta amistad forzada por el círculo de Sid y Tony, latía una dinámica profundamente tóxica, una relación sostenida no por el afecto genuino o el respeto mutuo, sino por los pilares tambaleantes de la lástima, la condescendencia y una sutil pero constante degradación. Lejos de ser una amistad de apoyo, esta conexión servía como un espejo distorsionado donde Michelle reforzaba su superioridad y casi internalizaba aún más su propio menosprecio. Cada una con sus defectos y problemas, a la vez cuando tenían buenos momentos, eran indiscutiblemente la una para la otra. Esta toxicidad alcanza su punto más álgido en torno a la figura de Sid, el objeto del deseo de Cassie y el ligue de Michelle. Michelle, consciente del enamoramiento de su amiga, nunca dejó de tratar el asunto con una mezcla de desdén y posesividad. En lugar de abordarlo con empatía o establecer límites claros, utilizaba la situación para reafirmar su poder, recordándole a Cassie, de manera sutil o no tan sutil, que Sid le pertenecía. Este triángulo no era solo romántico, sino una lucha de poder donde Michelle utilizaba su posición privilegiada para invalidar y ridiculizar los sentimientos de Cassie, tratándolos como un capricho infantil y no como una pasión genuina y dolorosa. En definitiva, su amistad fue un espejismo de apoyo femenino. No había en Michelle una verdadera intención de comprender el mundo interior de Cassie, solo el deseo de domesticarlo. Y no había en Cassie la fuerza para demandar un respeto que sentía que no merecía. Fue una relación que nutrió las inseguridades de ambas. La de Michelle, de no ser lo suficientemente inteligente o profunda como para entender a alguien como Cassie, y la de Cassie, de ser fundamentalmente defectuosa e indigna de una amistad entre iguales. Fue, en esencia, una de las heridas más normalizadas y, por tanto, más silenciosamente dañinas, que Cassie cargó sobre sus hombros. 4. Su personaje fue reescrito por fanservice. Su combinación de fragilidad etérea y una oscuridad palpable, encapsulada en sus susurros de Lovely mientras su cuerpo se consumía, resonó con una intensidad que tal vez los creadores no anticiparon del todo. Fue precisamente esta popularidad, este ser elevada a la categoría de ícono adolescente, la que sembró la semilla de una transformación fundamental en su arco narrativo. Existe una teoría sólida y ampliamente discutida que postula que el personaje de Cassie fue reescrito por fanservice, que su esencia más punzante y peligrosa fue suavizada en la segunda temporada para convertirla en un producto más querible y menos incómodo, un proceso que, si bien la hizo más accesible, diluyó la brutal honestidad de su representación inicial. La Cassie de la temporada primera, un estudio sobre el borde del abismo. Su trastorno alimenticio no era un accesorio dramático, sino el núcleo de su ser, un lenguaje mudo de autoaniquilación y un grito desesperado por atención. Sus interacciones estaban cargadas de una incomodidad genuina. Era impredecible, capaz de colocar un pájaro muerto en la cama de Sid o de articular verdades dolorosas con una sonrisa vacía. Era, en esencia, un personaje incómodo de observar porque reflejaba sin filtros la psicología de un trastorno mental. No existía para ser adorable, sino para ser comprendida en su desesperación. Sin embargo, la audiencia no solo la comprendió, sino que la adoptó, la vistió con una aura de romance trágico que comenzó a opacar sus aristas más ásperas. Al llegar a la segunda temporada, se percibe un cambio de tono casi tectónico.
El regreso de Cassie desde Escocia no marca el comienzo de una lucha más profunda o una exploración de las cicatrices que deja la recuperación, sino que parece inaugurar su reinvención como el alma bonita del grupo. Los guionistas, conscientes de su estatus de favorita, parecen haber optado por minimizar la crudeza de su enfermedad. La anorexia y la bulimia, que antes eran omnipresentes, se convierten en un eco lejano, un fantasma del pasado al que se alude de pasada, pero que ya no define cada uno de sus actos. En su lugar, se le otorga un arco narrativo centrado casi exclusivamente en su amor no correspondido por Sid, un arco que, si bien doloroso, es notablemente más convencional y seguro. Su rareza se estiliza, se convierte en una excentricidad encantadora. Sus outfits excéntricos, sus declaraciones filosóficas y su desconexión se transforman de síntomas de un trastorno a adorables peculiaridades de carácter. Esta transformación no es orgánica, es estratégica. Este giro es la esencia misma del fanservice. Se le da al público la versión del personaje que quieren abrazar, no la versión que necesitan ver para comprender la complejidad del dolor mental. El resultado es una dicotomía narrativa. Mientras la primera temporada nos mostraba a una joven al borde del colapso, la segunda nos presenta a una Cassie cuya lucha principal es romántica, no existencial. Al domesticar su oscuridad para hacerla más comercialmente querible, los creadores, quizás sin querer, traicionaron la realidad del trastorno que tan brillantemente habían retratado. 5. Cassie ve cosas que otros no, esquizofrenia. Más allá de la etiqueta de chica rara ahí, se esconde una posibilidad clínica mucho más profunda y perturbadora que podría explicar la naturaleza única de la percepción de Cassie. Su conexión casi sobrenatural con el mundo, particularmente su tendencia a hablar con pájaros y a percibir realidades alternativas, no necesariamente responde a un misticismo genuino, sino que podría ser el síntoma revelador de una psicosis incipiente, tal vez esquizofrenia, que tiñe su realidad de alucinaciones auditivas y visuales. Esta teoría no busca despojar de poesía a su personaje, sino leer su comportamiento como lo que podría ser la manifestación de un trastorno mental grave que va más allá de su trastorno alimenticio. Desde sus primeras apariciones, Cassie demuestra una relación con el mundo que trasciende lo metafórico. La escena fundacional de esta idea es cuando coloca un pájaro muerto en la cama de Sid, un acto que los demás interpretan como una excentricidad más. Pero, ¿y si para Cassie ese pájaro no era un símbolo, sino un interlocutor válido? Su diálogo constante con las aves, mirándolas como si entendiera su canto, susurrándoles como si le transmitieran mensajes, no posee la cualidad de una personificación poética consciente, sino la inmediatez y la naturalidad de quien percibe estímulos reales. En el espectro de la esquizofrenia, las alucinaciones auditivas, oír voces, son frecuentes, y no es descabellado pensar que la mente de Cassie haya proyectado esas voces en las criaturas que ve a su alrededor, dotándolas de una conciencia y un propósito que solo ella puede discernir. Su famosa frase "los pájaros son felices porque han encontrado unas migas" no es una simple observación, sino la convicción íntima de quien está recibiendo información directa de ellos. Esta alteración sensorial se extiende más allá. Críticamente, estos síntomas no se presentan de forma aislada, sino que se entrelazan con sus otros trastornos. Los trastornos alimenticios y la esquizofrenia comparten comorbilidades significativas, y el trauma de su hogar disfuncional es un desencadenante ambiental potente para la manifestación de enfermedades psicóticas. Su anorexia podría entenderse, entonces, no solo como un control sobre su cuerpo, sino también como un intento desesperado por controlar una mente que le presenta estímulos aterradores y confusos. La restricción alimenticia extrema puede, de hecho, exacerbar y emular síntomas psicóticos, creando un ciclo feedback donde la enfermedad mental se alimenta de la física. Al interpretar a Cassie a través de este lente, su personaje adquiere una profundidad trágica aún mayor. No es simplemente una soñadora excéntrica, sino una joven que literalmente habita una realidad distinta, construida por una mente que se está traicionando a sí misma. Y bueno, hasta acá llega el video de hoy. Coméntenme qué les pareció, cuál teoría creen que es más cierta y cuál menos, les estaré respondiendo por acá en comentarios. Hasta la próxima, adiós.